Muy buenos días, apreciados amigos y líderes. Agradezco al pastor Alf por la amable invitación para acompañarles en este programa tan importante de certificación básica y de formación del personal de los jóvenes adventistas acá en la División Interamericana. Estaba pensando en cómo Dios ha guiado este ministerio a través de los años. Y recordaba en la historia al pastor John McKean, quien recibió esa visión de hacer algo por los muchachos a nivel de la iglesia. Era un scout. Él pensó cómo traerlo de los scouts a la iglesia adventista, y en el año 1929 estableció el primer club de conquistadores. Se le llamó Pathfinder, Buscadores de la Senda, en el sótano de la casa del doctor Johnson en Santa Ana, California. Allí siguió este crecimiento muy sencillo en el comienzo, en el cual intervinieron otras personas, otros líderes, hasta que finalmente el pastor Skinner fue llamado a la conferencia general, y con él se logró la aprobación en 1950 del Club de Conquistadores o Pathfinder. La preocupación que tenían los líderes es que este movimiento no viniese a opacar el movimiento misionero voluntario como se identificó durante mucho tiempo. Pero a través de los años se ha demostrado que a través del Club de Conquistadores, el Club de Aventureros, Guías Mayores, Dios ha bendecido grandemente a la iglesia y, por supuesto, utilizando ese don extraordinario que son los niños y los jóvenes. Partimos de una filosofía en nuestro Club de Conquistadores. Y esa filosofía está basada en el pensamiento de Salomón en el libro de Proverbios 22. Instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere anciano, no se apartará de él. En este tiempo que tenemos, vamos a mencionar un resumen de lo que son las 10 horas del entrenamiento básico para los líderes juveniles. Estaremos analizando la historia, la filosofía y el propósito del Club de Conquistadores, cómo entender a los conquistadores, el liderazgo del Club de Conquistadores, la organización y programación, la planificación del club, el ministerio de actividades misioneras, la enseñanza del currículo de los conquistadores, los campamentos y la enseñanza al aire libre, y finalmente las marchas y ceremonias. Ustedes entenderán, queridos líderes y amigos, que por factor tiempo no vamos a detenernos en algunos de estos capítulos o estas secciones que forman parte de estas 10 horas de capacitación. Pero sí quisiera destacar aspectos importantes y que estén en armonía a lo que nuestro presidente de la división presentó esta mañana como el énfasis en el cumplimiento de la misión. Hablar de esa historia y del propósito del club tiene que ver en forma muy particular con lo que Dios ha proyectado para nosotros en esta ocasión. Y precisamente en esa historia y filosofía y el propósito del club, notamos algunos elementos importantes que allí se han indicado. Cómo entender a nuestros muchachos. Si podemos, me pueden ayudar allí en la pantalla para colocar acerca de ese propósito del club. Guiar a los miembros a una relación con Jesús creciente y redentora. Convertir a sus miembros en individuos maduros y responsables e involucrar a sus miembros en el servicio activo desinteresado a la comunidad. Por eso es valioso que como líderes podamos considerar el pensamiento paulino para un líder cristiano y especialmente para un líder juvenil. Y quiero tomar las palabras de la carta de Pablo a Filipenses, capítulo 2, cuando habla de algunos elementos importantes en el líder juvenil, en el líder de la iglesia. En primer lugar, debemos animar para que los muchachos puedan comprender que la iglesia los ama, que Dios tiene un plan especial para su vida, como decía hoy el doctor Henry, un plan grande para nosotros.
Que no miremos a ese jovencito o a ese muchachito medio inquieto en la iglesia como es, sino como puede llegar a ser por la gracia del Señor. Hace muchos años atrás, o hace algunos años atrás, cuando era niño, iba a la iglesia central en la ciudad de Cali, Colombia. Y recuerdo que habían algunos diáconos muy especiales porque ellos trataban de guardar y conservar la reverencia en la iglesia. Y los hermanos se sentían muy felices por esto, aunque utilizaran algunos métodos no muy apropiados para nosotros hoy. Por ejemplo, había un diácono que se distinguía porque cuando uno estaba conversando con otro de los muchachos, inmediatamente iba y lo tomaba de la oreja y lo sacaba uno del templo. A mí me sacó como 2 veces. Y recuerdo que pasaron los años. El Señor en su misericordia me dio el privilegio de entregar mi vida a Jesús a los 11 años. Después el Señor me dio la oportunidad de ser el presidente de la Unión Colombiana. Y recuerdo que llegué a predicar a mi iglesia madre, la ciudad de Cali, un sábado. Cuando terminó el culto, estaba en la puerta saludando a los hermanos y de pronto veo que viene caminando un ancianito y yo me quedo mirándolo. Y era el hermano P, ese director de diáconos que me había sacado de la oreja. Y el viejecito viene y me dice, Pastor Rodríguez, y le di un abrazo al viejito. Y me dice, si yo hubiera sabido, e hizo una pausa. Y le pregunté, hermano P, ¿hubiera sabido qué? Si yo hubiera sabido que usted iba a llegar a ser el presidente de la Iglesia Adventista de Colombia, yo no lo saco de la oreja. Bueno, mis hermanos, no sabemos qué va a llegar a ser ese muchachito, ese aventurero, ese conquistador mañana por la gracia del Señor. Vamos a verlos como el Señor los ama. Vamos a mostrarles el amor de la iglesia hacia ellos. Vamos a recordarles que deben prepararse para un servicio misionero, para trabajar en su salvación personal. Y eso es lo que dice también Pablo acá en Filipenses 2. Cuando dice que debemos buscar nuestra salvación con temor y temblor. El poder recordar que en este ministerio de jóvenes salvación y servicio es fundamental. Que tener un aprecio por la naturaleza, que enseñar a desarrollar habilidades especiales como las que tenemos en los campamentos y en las reuniones de nuestros clubes, que estar en una buena condición física, que pueden desarrollar su liderazgo es importante, que deben tener una vida física, mental, social y espiritual balanceada, es muy valioso, pero ante todas las cosas debemos recordar y enfatizar que estamos para ayudar a nuestros muchachos a tener esa experiencia y esa relación con Jesús. Por eso el Club de Conquistadores tiene que ver con lo que Jesús indicó. Y pienso, mis hermanos, que esa declaración de Salomón fue tomada ahora por Jesús, cuando en ese momento de enseñanza especial llama a un niño y le dice a sus discípulos y a nosotros hoy, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Como líderes, como administradores, como miembros de la iglesia, qué bueno que podamos recordar esa enseñanza del Señor Jesucristo y que tomemos eso para poder cumplir esa misión que el Señor nos ha encomendado hoy. Hablar de una salvación con temor y temblor significa, mis queridos, recordar que el ministerio de los conquistadores es todo lo que se hace con y para los conquistadores en las relaciones de la iglesia con la familia, con la comunidad y con el mundo. Pero hay un problema que nosotros debemos recordar esta mañana. Y este problema surgió en una encuesta que hicimos aquí en la División Interamericana entre los años 2005 y 2010. Una encuesta que tuvo la asesoría del doctor Grajales desde la Universidad de Andros. Y en esa encuesta encontramos en la muestra aleatoria que tomamos de 1.544 jóvenes en toda la División Interamericana, 4 deficiencias básicas. Las relaciones sociales dentro de la iglesia, la vida devocional del joven, la presión del secularismo y la apostasía.
Y encontramos que estas deficiencias, a pesar de todos los programas y actividades que teníamos, ponían y afectaban negativamente la misión de la iglesia. Así que nos dimos a la tarea de poder trabajar en un proyecto que pudiese ser de ayuda a nuestros jóvenes en Interamérica. Así que el Señor nos dio la oportunidad de empezar este programa allí en la Universidad de Andros y trabajamos con los líderes de la Iglesia de México, donde queríamos desarrollar este proyecto en la Iglesia Central de México. Allí comenzamos a realizar el primer trabajo. Después, en las actividades o caminos que Dios tiene para nosotros y su iglesia, la Asociación de la Florida me invitó para pastorear la iglesia hispana más grande que hay aquí en Estados Unidos, la iglesia de Forest City en Orlando. Así que ahora trajimos el proyecto para desarrollarlo con los jóvenes de la iglesia de Orlando. Y cuando ya estábamos listos y con Andros para hacer esto, vino la oportunidad de servir aquí en la iglesia central de Miami. Así que al consultar con el doctor Norton allí en Andros me dijo, pues Pastor Rodríguez, enfóquelo ahora en la iglesia central de Miami. Y desarrollamos una metodología, un estudio cualitativo que a través de un seminario buscó fortalecer la vida devocional de los jóvenes de la Iglesia Adventista Central de Miami. ¿Por qué? Encontramos en ese estudio que la mejor manera de ayudar al joven a permanecer en la iglesia, que la mejor manera de ayudar al muchacho a enfrentar la presión del secularismo, que la mejor manera de ayudar al muchacho a involucrarse en la misión evangelizadora de la iglesia es fortaleciendo su relación personal con el Señor. Es decir, una vida devocional diaria con Cristo Jesús. Así que esto nos llevó a estudiar algunos conceptos de la vida devocional a la luz de la Biblia, del espíritu de profecía, algunos escritos adventistas, literatura contemporánea. Se consultó este estudio que hicimos aquí en Interamérica. Los jóvenes fueron entrevistados en grupo y tomamos parte con ellos en la discusión con la pregunta inicial: ¿hay algunos asuntos que están impidiéndote tener una vida devocional sólida? Se hizo ese análisis de ideas, se trabajó en los conceptos y se nos ayudó de esa manera a preparar una estrategia básica que nos permitió ayudar a nuestros muchachos y probar eso en esta ciudad de Miami. El estudio de la Biblia, la oración y la testificación cristiana en un programa especial que desarrollamos por 4 semanas. Se hizo la evaluación, los resultados a través de la observación pastoral, de las entrevistas individuales, de la discusión global y una encuesta durante el tiempo convenido. Y quiero decirles, queridos colegas, hermanos y líderes juveniles, que se demostró en ese tiempo con los jóvenes de nuestra iglesia Miami Central que exactamente la problemática que teníamos se pudo convertir ese problema en una oportunidad grande, porque estos muchachos se involucraron en las actividades de la iglesia, estos muchachos participaron en la evangelización de la iglesia, estos muchachos se involucraron en el servicio hacia la comunidad y fue una extraordinaria bendición. La tesis está al servicio de ustedes, es parte allí en la Universidad de Andros y también la tenemos a la disposición de quienes deseen desarrollar este proyecto o este programa, cómo fortalecer la vida devocional de los jóvenes en su iglesia, en su campo y en su comunidad. La testificación sigue siendo la razón de ser. El cumplir la misión es lo que el Señor nos llama, a compartir esas buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús y hacerlo con urgencia. Porque cuando cantamos el canto tema de los conquistadores, soy conquistador fuerte y fiel, un siervo de Dios yo soy, y nos habla de marchar juntos, nos habla que hay una verdad que nosotros debemos compartir porque Jesucristo viene muy pronto. Así que como líderes, como administradores, quiero decirle a mis hermanos que al probar durante esos 10 años aquí en Interamérica y en otros lugares, la tarea pastoral en favor de los jóvenes,
hemos encontrado que la razón nuestra es que los jóvenes hoy estén involucrados en esa misión. No solamente el poder darles ánimo, sino recursos, como decía el pastor Verduzco en su presentación de esta mañana, que podamos darle la oportunidad para que ellos participen aunque se equivoquen, decía uno de los expositores de hoy, porque así es como aprendemos y como ellos tienen la oportunidad de recordar lo que Pedro dijo: somos linaje escogido, somos real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó para cumplir esta misión. Y me encantan, mis hermanos, las palabras de Hechos, el capítulo 20, cuando el apóstol menciona en el versículo 24, pero eso a mí no me preocupa, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que el Señor Jesús me encomendó de hablar del Evangelio y de la gracia de Dios. Como líderes participamos de esta experiencia. Y quiero mencionar que ahora en Semana Santa, en la ciudad o en la Asociación del Oriente Colombiano, con sede en Bucaramanga, se desarrolló un campamento en el cual ellos creyeron en esto, en que debemos ayudar en primer lugar al joven a tener una relación personal con el Señor. Y en segundo lugar, ayudar al muchacho para que pueda participar y compartir las buenas nuevas de la salvación en Cristo Jesús. Los objetivos: comprender el potencial que un ejército entrenado como nuestros jóvenes pueden desarrollar por la gracia del Señor. La urgencia de completar la comisión evangélica y que es una ventana abierta a la aventura al mostrarle ejemplos variados y posibilidades de creatividad en la obra misionera. El joven que ustedes ven en la pantalla, Jaime, fue uno de los que asistió a este evento. Y quiero decirles, queridos amigos, que ellos desarrollaron un campamento que le llamaron campamento misionero. Y le pusieron a cada club un objetivo, y es que llevara un grupo de muchachos no adventistas que pudiesen participar de las actividades, hubiesen estado participando de las actividades de ellos en la iglesia, pero que fuesen a ese evento, a ese campamento misionero. Más de 1,250 guías mayores estuvieron en ese lugar. Y al trabajar con los pastores, con el líder de la asociación, el pastor Carvajal, y el líder del campo, el pastor Tarazona, nos unimos en esa ocasión. Y recuerdo que el jueves por la noche, cuando estaba haciendo la labor de capellanía en ese evento, me habló este muchacho y me dijo: pastor, yo quiero contarle lo que Dios ha hecho en mi vida. Y relató algo que me impactó tanto que le pedí lo contase al día siguiente en la reunión plenaria. Jaime contó su experiencia. 10 años metido en drogas, en pandillas, en robos, en situaciones que durante 10 años su mamá y su papá estuvieron clamando por ese hijo. Y quiero decirles que los dos padres estaban presentes en el campamento y testificaron lo que fue así. Por eso, padres y madres, no se desanimen. Sigamos orando por esos hijos que ya no están en la iglesia, que están en dificultades. La última obra que el Señor Jesucristo hará en el santuario celestial será la intercesión por nuestros hijos. Así que sigamos orando, porque este muchacho dio el testimonio, cómo hace un año Dios lo alcanzó, cómo el Señor Jesucristo transformó su vida y ahora es una tremenda bendición, impactó a los muchachos. Y el resultado de ese evento, mis hermanos, fue el último sábado. 49 jóvenes fueron bautizados para gloria y honra de Cristo Jesús. Hagamos de nuestros campamentos, de nuestras actividades, el cumplimiento de la misión. Recordemos aquella parábola con la cual culmino esta presentación, la parábola del árbol de manzano, que fue una semilla dejada por un campesino y con el sol y con la lluvia creció un arbolito de manzano. Pero alrededor de ese arbolito de manzano crecieron otros árboles mucho más grandes. Y ahora el pobre árbol de manzano estaba con una situación muy difícil, se menciona en la parábola, porque él quería conocer las estrellas y los otros árboles le tapaban las estrellas. Así que vino un pajarito y se posó en una de sus ramas y el manzano le dijo: ¿sabes, pajarito, ayúdame? Estoy frustrado por esto. Y él le dijo: mira, no puedo hacer nada, porque cuando salen las estrellas yo ya estoy dormido. Pero llegó un día el ave más sabia de la naturaleza, el búho,
Y ese búho le dijo, Manzano, tú tienes la solución, porque la solución está en tus ramas, está en tus frutos. Y lo invitó a tomar un fruto y le dejó esa tareita, una manzana, pártanla por la mitad. Y cuando ustedes la abren, en todo el centro va a ver la figura de una estrella. Y aquel búho le dijo, la estrella está en tu corazón, déjala brillar. Mis amados líderes, permitamos que con un ejército de obreros como el que nuestros jóvenes preparados correctamente pueden proveer, cuán pronto terminaremos la tarea de predicar el evangelio en esta generación. Con la ayuda del Señor, dejemos brillar la estrella Jesucristo en nuestro corazón.